vamos a empezar con nuestra mesa porque la mesa no tiene desperdicios. El hashtag de nuestra mesa es lenguaje inclusivo ENM para que usted dé su opinión. Generalmente a la gente le choca este lenguaje. Vamos a tratar de comprender en qué consiste, por qué nace, cuál es la importancia que tiene, pero también desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista del lenguaje oral y del lenguaje escrito, qué implica para el lenguaje castellano que conocemos. La RAE ya ha dicho que no es necesario, que no corresponde la E, que no es algo que sea necesario para identificar a todo tipo de personas, pero que si los hablantes lo hacen común, pues la RAE lo tendrá que admitir a la larga. Yo no creo que eso pase por muchos años, pero vamos a hablar de esto porque tendremos que reeducar a nuestros hijos también. Hay muchos países que ya están en ello y están aplicándolo desde leyes. Vamos adelante. El lenguaje inclusivo en cuanto al género se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente. La propuesta para el uso de este tipo de lenguaje parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza, desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas, no heteronormadas y diversas. En República Dominicana, el debate en torno al lenguaje no sexista o inclusivo cada vez se torna más polémico en nuestros medios de comunicación, instituciones educativas, editoriales de la vida política y hasta en los entornos familiares. Es habitual que un todes aparezca en cualquier conversación de Twitter, o que nuestros políticos insistan en referirse a los dominicanos y dominicanas cada vez que empleen el gentilicio, provocando los más variados efectos, desde la aceptación hasta el más radical de los rechazos. Mientras la Real Academia Española despedía el año 2020 anunciando las novedades léxicas que nos dejó el COVID, también se refirió a esta nueva forma de comunicación, indicando, por ejemplo, el uso de la E para sustituir a la A y a la O como terminaciones. Es innecesario y ajeno a la morfología del español. El debate está servido y es por ello que hoy, en nuestra mesa, profundizaremos este tema de la mano de especialistas y grupos de activistas partiendo de la cuestionante: ¿el lenguaje inclusivo es la destrucción de la lengua o lucha por la igualdad? Estas y otras preguntas serán respondidas en esta noche, María Cela. Nuestros invitados en la mesa de hoy: Irene Pérez Guerra, lingüista, etnóloga, escritora, investigadora y catedrática dominicana. Fue elegida miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y también correspondiente de la Real Academia Española en el 1993. Gracias por estar con nosotros. A la única que la dejamos con mascarilla porque tiene una vulnerabilidad en sus pulmones, así es que, y además me hizo el favor de venir a esta mesa porque le decía, por favor, necesitamos una lingüista porque vamos a hablar de nuestro lenguaje. Pero también tenemos con nosotros a Inmagela Abreu. Inma, activista y vocera del colectivo ciudadano RD es de Todes, que es un colectivo que mucha gente no conoce que existía. Es una persona además que se define como no binaria y precisamente de donde viene esta nueva versión o esta nueva adenda, como nosotros estamos conociendo, al lenguaje inclusivo que ya conocíamos desde hace un tiempo. Paulo Herrera Maluf, decano de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, escritor, autor del libro La Ciudad del Corazón, Memorias Emocionales del Santiago que fue, entre otros ensayos, etcétera. Y Dominique Rincón, activista y abogado, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. También es miembro del colectivo ciudadano RD es de Todes. Bueno, Farideh Raful, que estaba por llegar, no sé si ha llegado. No pudo llegar, hoy ha sido un día complicado por el tema de precisamente el Código Penal. Pero vamos a empezar a hablar de esto. Ya ustedes escucharon lo que decíamos Camila y yo al principio. El lenguaje inclusivo empezó por buscar una forma de incluir en el mismo, entendían los colectivos feministas, que las mujeres estaban siendo discriminadas en el lenguaje de muchas maneras. Y empezaron por utilizar los y las, niños y niñas, todos y todas, pero
en los últimos años hemos empezado a escuchar algo nuevo, una nueva voz dentro de nuestro lenguaje castellano. Precisamente el colectivo LGBTQI ha agregado el TODES. El TODES, que significa la inclusión de aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Por ende, hace el lenguaje mucho más inclusivo. Es mucho más complejo que solamente el TODES, porque es un cambio del lenguaje en todos los sentidos. Y yo quería empezar preguntando a ustedes que si este cambio viene precisamente por las personas no binarias. Mira, el lenguaje inclusivo surge haciendo referencia a no solamente a las personas no binarias, sino también a hombres y mujeres. De que, por ejemplo, Paulo Freire, un pedagogo brasileño que hablaba muchísimo también del lenguaje inclusivo y de la pedagogía de la opresión y la pedagogía de la liberación, decía, y hace un ejemplo, ¿por qué en una conferencia que está llena de mujeres y hay nada más como 3 hombres, y yo digo todas, porque los hombres no se sienten identificados, pero las mujeres sí se tienen que sentir obligadas a identificarse con un todo? La lengua es una estructura que refleja las características de las personas que lo usan. Pero eso es una cosa que incluso ha sido aceptada de una forma en la práctica por el lenguaje de los políticos o de las instituciones. Dicen los y las dominicanas, los niños y las niñas, etcétera. Pero otra cosa es el todes, amigues, chiques, claro, elle, el todes elles. habla también de las personas no binarias. El lenguaje construye pensamiento. Si construye pensamiento, construye poder. Y si es poder, lo que no se menciona no existe. Entonces, cuando estamos en un espacio y nada más mencionamos a hombres y mujeres, estamos asumiendo además el género de las personas que están presentes ahí. Eso lo evita el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo evita dejar fuera a un grupo de personas que posiblemente no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y Vamos a explicar eso. Pero yo tengo una explicar pregunta, porque yo como mujer, cuando dicen todos o dicen dominicanos, yo no me siento excluida. ¿Ustedes se sienten excluidos cuando dicen todos o dominicanos? Claro, eso es lo que yo no entiendo. Cuando dicen todas y todos, cuando dicen todes, esto también es una posición política. Porque si en un espacio político hablan de políticas públicas e incluyen a las personas no binarias, estamos hablando de que me están contando a mí en políticas públicas, de que cuando dicen todos merecen derecho, están diciendo que no solamente los hombres y las mujeres son entes de derecho, sino que yo también soy ente de derecho como persona no binaria. Okay. Yo quería, Dominique, para terminar por este lado y seguir por este lado, porque esto da para mucho. Cuando se habla de persona no binaria, ya Inma acaba de titularlo. Son personas que no se identifican ni con los hombres ni con las mujeres. Es una minoría, es una gran minoría dentro de la comunidad LGBT, porque hay muchos homosexuales que yo les he preguntado y dicen, no sé, no entiendo qué significa ser no binario. Sí, y me gustaría que lo aclararas, porque es lo que da origen a este cambio, ¿no? A esta inclusión de la E al final de nombres, pronombres, artículos, etcétera. Mira qué es lo que pasa. Realmente los cambios traen resistencia y dentro de la misma comunidad quizás hay personas que se están acostumbrando también. Porque, por ejemplo, hace 30 años que comenzó la lucha, 35 años aproximadamente, comenzó la lucha del movimiento LGBT en República Dominicana y todos éramos gay. No existían los LGBTIQ+, sino que todos eran gay. Tú le preguntabas a una chica trans o a un chico trans y te decían, yo soy gay, yo soy homosexual. Sin embargo, hoy saben que son un chico trans y una chica trans. Por eso quizás muchas personas que caen en no binario no saben o no sabían que lo eran, porque no se identifican con un género o pero con, tampoco o con, la o con comunidad, porque al principio era LGBT. Eso digo, después, dentro de la misma empezó a ser Q, comunidad, después por I, supuesto. Y plus. Y por ejemplo, en el caso de que la joven decía, yo me siento identificada cuando dicen dominicanos, es una cuestión de cultura aprendida. ¿Por qué? Porque el genérico
en el castellano es masculino. La Real Academia de la Lengua Española la fundó un hombre, la dominan hombres blancos, poderosos, y al final del día, y al final del día Okay. es lógico que por lo aprendido, Okay. ella se siente Bien. identificada cuando digan todos. Antes de que empiece el debate, porque ellos están locos por responder eso último, sobre todo, que acabas de decir. Totalmente. No hemos terminado de entender el no binario, y para la mayor parte del público, sabiendo que esta es la fuente de ese lenguaje particular que está causando tanta sorpresa, shock, que en el público incluso causa rechazo muchas veces en la mayoría de las personas, queremos saber qué significa ser una persona no binaria. Una persona no binaria es una persona que no se identifica con los géneros establecidos hombre, mujer, varón o hembra. Puede ser una persona que también puede transicionar en ambos géneros. Entonces, O sea, un día me pon levanto ejemplo. mujer, un día no me nece- levanto no hombre. necesariamente Porque un día hay te una levantas persona mujer o un que día- lo dijo. pero no necesariamente un día te levantas mujer o un día te levantas hombre. Es una persona que puede tan fácilmente ponerse unos tacos y una falda, pero tener barba, por ejemplo. ¿Entiendes? No está entre el prototipo establecido de lo que es para la mujer o es para el Ok. hombre. No quiere ser ni hombre, no quiere ser definido ni como está hombre ni como mujer. No está políticamente establecido en lo que es binario, el hombre y la mujer, que es la reglamentación. Y en el caso de que el todes ha generado polémica, sí, hay que ver que, vuelvo y repito, en el todos están incluidas las mujeres y los hombres, y sin embargo, hace muy pocos años Y los que homosexuales. Todos. se ha desdoblado el idioma para incluir el todas, para que, por ejemplo, a la doctora se le llame doctora y no se le llame doctor. Se ha desdoblado el idioma. Bueno, Eso fue hace una- años. eso fue una Se ha lucha. llamado doctora. Siempre. Fue hace años, pero nosotros estamos empezando la lucha ahora, entonces como debe de ser. Entonces, al final del día, en algún momento tenía que empezar. Bien, vamos a hacer una pausa para que empecemos entonces a escuchar a este lado de la mesa y sus comentarios también. Ya llegó Faride, qué bueno, la sumamos a la mesa. Hacemos la pausa y ya usted sabe, nuestro hashtag es lenguaje inclusivo ENM. ¿Qué piensa usted de esto? Nos interesa escucharlo. Adelante con la pausa. Ya volvemos.